Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela, organícense. Un gran abrazo a todos los que pudieron sintonizarnos ayer, Día de Reyes. Ayer tuvimos un programa muy especial con el análisis de lo ocurrido en la Asamblea Nacional el domingo 5 de enero. Criterios muy importantes. Está aún disponible en nuestro Twitter el video de YouTube de la red de RCR con el contenido completo del programa. Importantes las apreciaciones que ayer hicieron Laura Lousas de Acceso a la Justicia sobre lo que esto implica como atentado a la República, no solamente como atentado al Parlamento, sino como atentado a la República. También hubo una disertación interesante de Edison Arciniega sobre lo que significaba esta agudización de la crisis política en un momento en que Venezuela está en shock desde el punto de vista de los precios y también desde el punto de vista de los inventarios. Yo no sé si ustedes han tenido tiempo de hacerlo. Nosotros ayer hicimos con la red del Radar de los Barrios un recorrido por los mercados. Nos encontramos aparadores semivacíos. Por supuesto, los distribuidores no han tenido tiempo de actualizar inventario, los proveedores, pero cuando uno conversa con los comerciantes dicen no han tenido tiempo y quizá no lo tengan, porque el tema es que con el disparo del dólar los precios cambiaron bruscamente, no solamente para el consumidor final, sino también para el intermediario, también para el comerciante, también para el distribuidor. Entonces nadie sabe a ciencia cierta en este momento si está en capacidad de actualizar inventario, y eso hace que se reduzca bruscamente la cantidad de bienes, insumos, alimentos, medicinas. Y bueno, se disparan los precios. La situación es ciertamente compleja, ciertamente complicada. Bueno, nuestro programa de hoy sigue un poco dedicado a este análisis de lo ocurrido y queremos destacar, pues, porque honor a quien honor merece, la primera persona que en nuestro país alertó sobre lo que hoy se llama Operación Alacrán fue nada más y nada menos que el diputado José Guerra. El diputado José Guerra alzó la voz desde el exilio y dijo: hay una operación en marcha de compra de conciencias. Hay una operación en marcha de tratar de ablandar a punta de maletines llenos de dinero a diputados de la oposición para tratar de variar la correlación de fuerzas y tratar de impactar en lo que sería el resultado de la votación del 5 de enero. Esto lo denunció José Guerra hace aproximadamente mes y medio, y quizás haya sido precisamente esta alerta temprana lo que permitió que el día 5 de enero, en efecto, la oposición, la fracción parlamentaria mayoritaria de la Unidad Democrática, tuviera no solamente plan A, sino también plan B, plan C, lo que permitió que antes de que terminara el día hubiese una sesión en la sede del Diario El Nacional, con todas las de la ley, pues con verificación de quórum y con votación nominal. Todo esto ante la prensa independiente y ante el cuerpo diplomático, cosa que no la puede decir la fracción oficialista y sus más recientes aliados. Esa es la situación en este momento, y precisamente por esa circunstancia, por ser José Guerra la persona que hizo esta alerta temprana, tuvimos con él una conversación que compartimos de inmediato con ustedes. Vamos a conversar de inmediato con el diputado José Guerra. José Guerra, como todos sabemos, está en situación de destierro, de exilio, de migración forzada debido a la persecución inclemente del régimen totalitario. Sin embargo, desde esa condición, José le ha prestado grandes e importantes servicios a la República, a la democracia. Por ejemplo, José Guerra fue la primera persona que denunció públicamente la existencia de la Operación Alacrán, llamada en su momento Operación Maletín Verde,
alcalde por el mismo José Guerra. Los hechos de las últimas semanas, de los últimos meses y sobre todo del día de ayer corroboran punto por punto y letra por letra las denuncias hechas en su momento por José Guerra. Además de esa advertencia, de ese señalamiento afortunado que puso en alerta a la clase política democrática venezolana, tenemos que él como dirigente político y como economista ha venido haciéndole seguimiento al proceso de destrucción de la moneda por parte del régimen de Maduro. En las últimas 48 horas publicó un artículo acerca de lo que él llama la explosión del dólar, y también sobre eso quisiéramos su comentario. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos por favor cuál es tu balance de lo ocurrido hasta ahora en la Asamblea Nacional y por favor también indícanos el contenido, la nuez de lo que es este artículo tuyo a propósito de lo que está ocurriendo con la destrucción del Bolívar y el precio que está alcanzando la divisa norteamericana. Te escuchamos. Bueno, yo primero que todo, muchísimas gracias, de verdad que muy agradecido a ti, que siempre has sido consecuente conmigo y yo contigo, esta amistad de muchos años, ¿no? Que se ha solidificado con el pasar del tiempo. Bueno, efectivamente, lo de ayer fue un acto, un bochorno, un parlamento sitiado por la Guardia Nacional, por la policía, que no deja entrar a los diputados, inclusive ni el propio Timoteo Zambrano lo querían dejar entrar. Entonces tú te imaginas el Parlamento Europeo, el Parlamento Británico, el Parlamento de los Estados Unidos, el Parlamento de Chile, el Parlamento de Argentina, de Costa Rica, sitiado por un militar que te dice quién entra y quién no entra. Eso es absurdo. Estamos de acuerdo que la Fuerza Armada puede mantener el orden externo, no haya disturbios, pero que la entrada, cuando un diputado es reconocido y ha entrado una y otra vez y le piden la credencial, se la vuelven a pedir, se lo examinan, 3, 4 de cabala, eso es un caso de militarización. Entonces, ¿y por qué se hizo esto? Bueno, porque se quería impedir que la mayoría de los diputados hicieran acto de presencia en el hemiciclo para rectificar a Juan Guaidó. Entonces lo que vimos ayer fue esa payasada pues, que hizo Luis Parra, una persona que ha sido mi amigo y de verdad que es lamentable el papel que está haciendo ahorita, en la cual se juramentó, se autoproclamó, sin ni siquiera verificar el quórum. El quórum mínimo es 84 diputados y para elegir la asamblea, aún con el quórum mínimo, se necesita la mayoría absoluta. Segundo, no se hizo la votación nominal como se corresponde y dice el reglamento, es decir, se postula para el presidente, para el primer vicepresidente, para el segundo vicepresidente y no se vota por plancha, se vota uno por uno, porque tú puedes estar de acuerdo con el candidato a presidente, pero tal vez no estás de acuerdo con el candidato a primer vicepresidente o a segundo vicepresidente y no pueden entubarte una sola votación, entonces tiene que ser uno por uno. Y luego se rescataron a un señor llamado Pedro Agüero, que parecía un cadáver allí ambulante, insepulto, que fue el mismo que juramentó a Nelson Ramos Alú por aquello de que era el parlamentario de más edad del que juramentaba en el primer inicio de sesiones del año 2016. Entonces se ve que lo tenían todo preparado, ¿verdad? Trajeron un señor de Valencia que ya está fuera de toda la política, ya ni siquiera es diputado, para que juramentara aplicando por, ellos llaman analogía, los sucesos o lo acontecido en el 2016. Hicieron todo de manera chimba, vulgarmente hablando, y ni siquiera hoy han presentado la lista de los diputados que votaron. Porque si tú votaste, ahí tiene que estar la firma, ¿verdad? Y tiene que estar un registro. Entonces ni siquiera eso hicieron. Entonces unos dicen que fueron 81, otros dicen que fueron 84, otros dicen que fueron 120. El hecho fue que ayer, visto esta situación, los diputados de la mayoría democráticos, por cierto, que esa elección la ganamos nosotros en 2015 bajo tu dirección como jefe de la MUT en ese momento. Eso no podemos olvidarlo. Tú eras jefe de la MUT en ese momento y me llevaste a esa victoria. Y bastante que recorrimos barrios y acto hicimos contigo. Esa es la verdad histórica de lo que sucedió. Ahora bien, ¿qué se hizo? Bueno, se instaló, se nombró el secretario accidental, se verificó el quórum y se votó uno por uno. Ahora, eso que dicen que votamos por Skype no es verdad, porque mi suplente, que es Ismael León, estaba allí. Entonces ese voto vale. Ahora, ¿quiénes votaron? Votaron los principales y los suplentes de los que no fueron.
Pero si tú haces un ejercicio y excluyes algunos, digamos, suplentes que fueron y reemplazan a los que se voltearon y que no fueron, aún así nosotros tenemos 86 votos, 87 votos, con lo cual tenemos mayoría clara y evidente. Entonces, esa es la verdad lo que sucedió. Entonces, que votamos por Sky, que votamos por digital, no es verdad. Allí están los registros de los pocos canales que pudieron transmitir, porque eso es otra. Los canales, digamos, tener abierto están cerrados a transmitir esos actos por el miedo que tienen. Pero ahí están los que votaron uno por uno, en voz clara e inteligible, dando su nombre y el estado al cual representa. Eso fue lo que sucedió allá. Estamos conversando con el diputado José Guerra, una persona que, repetidamente lo hemos planteado acá, reúne tres condiciones muy importantes. Es un representante popular, es un dirigente político y es un economista de fuste. Hablando de este último aspecto, José, esta situación de agudización de la crisis política se produce en el marco de un shock por los precios y de un shock por los inventarios. Estamos en una situación muy compleja. En diciembre el precio del kilo de harina de maíz precocida estaba en 48.000 bolívares. Hoy lo consigues en 98.000 bolívares en cualquier parte de Caracas. Hemos visto tu artículo sobre la explosión del dólar. ¿Qué nos puedes decir de cuál es el proceso que ha llevado a este hundimiento de la moneda venezolana? Las monedas modernas son basadas en la confianza. En el pasado, las monedas se basaban en el respaldo en oro y cualquier otro metal valorado, se llama valor intrínseco de la moneda. Eso no existe ya. La moneda es confianza. De hecho, el dólar y el euro no tienen respaldo físico propiamente. ¿Qué tienen el respaldo? El poder de los Estados Unidos y el poder de la Unión Europea para asegurar una inflación baja y que la moneda no se vaya a depreciar. En Venezuela eso no existe porque el gobierno, a través del financiamiento del déficit fiscal, vía maquinita de hacer dinero inorgánico, el Banco Central destruyó el bolívar. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? La gente, como sabe que la inflación está subiendo, cuando cobra sale a comprar los bienes o a buscar los pocos dólares que existen para tratar de protegerse, porque si tú te quedas en bolívares y no compras los productos a tiempo o no compras dólares, cuando los vayas a comprar, como tú dices, cuesta más caro. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita que el paquete de harina precocida estaba en 45.000, algo así, diciendo. Suponte que tú tenías 45.000 bolívares. Y dices, no, yo voy a esperar un poco. Ahora no va a poder comprar paquete de harina pan. Entonces la gente aprende eso. Y como le aprende, dice, no, déjame comprar el paquete de harina pan o de harina de maíz, cualquier marca, antes de que suba para protegerme. Entonces eso hace que se vaya acelerando la depreciación de la moneda y además con otro agravante, chulo, y es que el Banco Central no tiene reserva. Si tú entras en la página del Banco Central ahorita, te podrás dar cuenta que las reservas del Banco Central son apenas 6.600 millones de dólares. Nada. Venezuela va a tener 70.000 millones de dólares en el año 2013. 70.000 millones de dólares. Ahorita tiene 6.000. Y de esos 6.500 que tiene, líquidos son 600. Entonces no tiene como... No hay liquidez. Claro, entonces, cuando tienes una gente que quiere divisas y no las hay, y el Banco entrando oferta de divisas, pues el resultado es que va a seguir el tipo de cambio y este es el comienzo. Este es el comienzo y eso me lleva a mí a otro tema. El tema del salario. Porque tanto tú como yo, Chugo, somos gente con vocación social. Entonces no puede ser, Chugo, que el salario en Venezuela sea $2 con 10 céntimos, con 5 céntimos. Ya hoy ya debió bajar a menos de $2. Entonces, esto es una repauperación del venezolano que le están pagando con moneda falsa. Por eso es que nosotros hemos planteado obligar al régimen a que pague con moneda genuina, así sean $5, $10, pero que lo pague con moneda genuina y no con moneda falsa. Esto en el contexto de una política de preservación del poder adquisitivo de los asalariados en Venezuela. Son 4,5 millones de pensionados jubilados que ganan el salario mínimo, 150.000 bolívares, equivalente a $1.70. Esos 4,5 millones y ese resto de los empleados públicos, la señora de la escuela, el que limpia de la Supra, recoge la basura, la señora que trabaja en la casa, eso no gana en dólares. Las que ganan en dólares son el 20%, lo que reciben en dólares son el 20 al 25% de los venezolanos.
que son los que están comprando esos bodegones, pero o sea, en un acto de justicia social, nosotros tenemos que hablarle todo, no solamente a ellos, a ese 20%, sino principalmente a aquellos que conforman el 80% de los venezolanos que están pasando trabajo y necesidad y necesitan una referencia de lucha y digamos que alguien les hable de esta situación que están viviendo. José, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 7 de enero. Un gran abrazo. Agradecido a ti siempre, mi hermano querido, y Dios te cuide y te guarde. Amén, amén. Esta era la Vamos a conversar de inmediato. entrevista que nos regalara ahora más temprana el diputado José Guerra. Quiero destacar ante ustedes dos datos que nos da en su exposición. En primer lugar, la situación de indigencia del Banco Central de Venezuela, de la República de Venezuela en realidad. 6.600 millones de dólares de reserva, de los cuales apenas unos 200 millones serían líquidos. Todo lo demás no es transable. Esto es casi lo mismo que decir nada. En el año 2013 teníamos 70.000 millones. Pasamos a 6.500, 6.600, de los cuales apenas 200 son líquidos. Todo lo demás, repito, no es transable de inmediato. Otro dato importantísimo que nos da José Guerra, con el alza brutal del dólar, ayer cerró casi en 80.000 bolívares por dólar, y con un salario mínimo de 150.000 bolívares, resulta entonces que tenemos en este momento un salario mínimo que no llega a los $2. Repito, un salario mínimo en Venezuela que no llega a los $2. El salario mínimo en Cuba es de $20. En Cuba, en Haití un poquito más. Primera vez en la historia económica de la República que Venezuela tiene un salario mínimo no solamente por debajo, sino muy por debajo al salario mínimo de países como Haití y como Cuba. No olvidemos que nuestro vecino Brasil acaba de ajustar su salario mínimo en $260. De $260 a menos de $2, entiendan ustedes la situación terrible en la que nos encontramos. El país ha sido empujado literalmente a la miseria, literalmente a la indigencia. Eso es lo que llaman desde el gobierno el legado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer se produjo un anuncio por parte del régimen y de sus aliados sobre la presunta excarcelación de 14 presos. No digo 14 presos políticos porque existen serias dudas sobre varios de estos excarcelados. Periodistas tan serios como Víctor Amaya han referido que algunos de ellos
son delincuentes comunes y han mostrado registro periodístico del momento en que fueron detenidos como miembros de una banda amponil. Sin embargo, sí hay efectivamente unos cuantos presos políticos. Al parecer, de estos 14 excarcelados, unos 8 serían efectivamente presos políticos. Les leo la nota que da el diario 2001 sobre el particular, citando tweets publicados por Javier Bertucci, quien, por cierto, actuando como vocero de la llamada Mesa de Negociación Nacional, dio la siguiente información. La Mesa de Negociación Nacional, integrada por diferentes factores de oposición, logra hoy la liberación de 14 activistas políticos que estuvieron encarcelados injustamente. Da los nombres: Manuel Bernardo Chacín, Yorman Josep Linares Ramírez, Michel Alfredo Vargas Camacho, Jesús Medina Sáinez, Jesús Lira, María del Carmen Herrera, Luis Carlos Barrios Orozco, Emilio Boulanger Cova, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, Renzo Fuenmayor Miquelena, Natalí Gallego Pereira, Jesús María Ocando, Rafael González Mergote, Nelson Guzmán Castellanos. Debo también advertir que, de acuerdo a voceros de esta llamada Mesa de Negociación Nacional, otros la llaman la Mesa de la Casa Amarilla, otros la llaman la Mesita, el señor Bertucci estaría usurpando la vocería de la mesa porque nadie le habría autorizado para hablar en esos términos. Repito entonces, algunos de estas personas no son ciertamente presos políticos. Hay un nombre que no figura en esta lista, pero que también ayer recibió no solamente libertad, sino libertad plena. Me refiero al señor Numa Rojas. El señor Numa Rojas fue militante del PSUV, tuvo una pelea interna dentro del PSUV, no le quisieron reconocer que había ganado unas elecciones primarias en el PSUV, lo votaron del PSUV y, como suele ocurrir con la gente del chavismo, después que lo votan, descubren que es corrupto. Entonces lo mandaron preso. Lo pusieron preso, le hicieron un juicio, lo sentenciaron a 6 años de cárcel y ese señor Numa Rojas, exalcalde de Maturín, recibió la medida de libertad plena. Se escuchó ayer, se conoció ayer la posibilidad de que Rubén González, como ustedes saben, no está preso por corrupto, no está preso por ladrón, ni mucho menos. Rubén González es un dirigente sindical, secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, que está como secuestrado político a cargo de un tribunal militar, cosa que viola la Constitución porque la Constitución establece el derecho a el juez natural. Tenemos en línea a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es uno de los arquitectos de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, es uno de los referentes fundamentales de la lucha sindical auténtica en nuestro país, y ayer él tuvo contacto con Rubén González. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el estado de la situación legal de Rubén? En efecto, se confirma que le van a dar casa por cárcel. Recordemos que casa por cárcel sigue siendo cárcel, pero en todo caso significa una mejoría en las condiciones de reclusión. ¿Qué información tienes tú al respecto? Muy buenos días, feliz año. Feliz año, Chugo, gracias por el contacto y bueno, siempre pendiente de la lucha de los trabajadores y por supuesto amigos, no solamente de Pablo Zambrano, también de Rubén González. Y el día de ayer a Rubén lo llevaron al tribunal militar, o sea, ordenó el tribunal que fuera trasladado. Eso fue en horas ya de la tarde. Lo presentaron al tribunal y posteriormente fue devuelto a la pista. Al parecer, uno de los dos presos que no aparecieron en la lista precisamente fue Numa Rojas y Rubén González. Y la información que manejamos es que la exigencia que hay es precisamente que a Rubén tienen que otorgarle la libertad plena, no casa por cárcel, y esa por supuesto ha sido la exigencia permanente que hemos realizado los trabajadores, y por supuesto sabemos que Rubén está acusado de delitos que no existen en el Código Civil. Por ejemplo, ultraje a las Fuerzas Armadas, imagínate, ultraje a las Fuerzas Armadas,
Pero ahí las tuviste ayer en la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, cómo las ultrajaban. O sea, cómo se ultraja a las Fuerzas Armadas. Esos son delitos que no tienen ningún asidero. Sabemos que es una acción de las cúpulas militares contra Rubén González, que lo detuvieron porque precisamente era el hombre que venía luchando, en este caso en Guayana, defendiendo esas empresas y por supuesto defendiendo a los trabajadores, luchando en contra del establecimiento de las tablas del hambre, las tablas salariales que acabaron y pulverizaron el salario en el año 2018. Igualmente la defensa de la contratación colectiva, que ahora el dueño de la contratación colectiva es el gobierno, emite un decreto de aumento y en ese mismo decreto señala cuáles son las cláusulas que van a ser mejoradas, que siempre son las mismas y por supuesto no reivindican a ningún trabajador. Y se acabaron las firmas de los convenios colectivos. Eso es lo que ha defendido Rubén, ese es su delito. Esperamos que el día de hoy sea trasladado nuevamente al tribunal y se le otorgue la libertad plena. Quiere, por supuesto, aplicarle eso de casa por cárcel, pues precisamente quieren mantenerlo detenido porque ha sido el hombre que viene luchando con mucho afán en defensa, y lo vuelvo a repetir, de los trabajadores y de esas empresas que están totalmente cerradas. Hoy esperamos que se cumpla esa medida. Ayer tuvimos el contacto directo con su familia. Allá se encuentra ya su esposa, se encuentra su hija en Maturín. Se fueron el día de ayer, tuvieron que pasar la noche y sabemos cuáles las condiciones que ellos tienen, porque el ataque a Rubén González no fue solamente a él, también fue atacada a su familia. Sus hijos fueron despedidos de las empresas, sus yernos fueron despedidos de las empresas, inclusive hay un yerno que huye porque le dictaron un auto de detención. Una arremetida total contra una familia que simplemente lucha por mejores condiciones en un país que ha sido destruido por el régimen, en este caso de Nicolás Maduro. Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas actualizado la información y te comprometo de una vez para que antes de que concluya la semana, más tardar el próximo viernes, tengamos un nuevo contacto para que hablemos ahora del tema de las luchas laborales. Acabamos de conversar con el economista José Guerra, el diputado José Guerra, que nos decía cómo el salario mínimo, que en el caso venezolano es en realidad salario promedio, casi todo el mundo lo que gana ese salario mínimo está por debajo de los $2. ¿Qué significa eso en términos de la lucha presente y futura de los trabajadores venezolanos? Un gran abrazo, Pablo. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Gracias. Pablo Zambrano, dirigente del sector salud de los trabajadores en la región capital, uno de los forjadores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dándonos esta información sobre el tema de Rubén González. Ayer lo presentaron a tribunales ya muy tarde, en la tarde-noche. No se produjo entonces la medida que se había anunciado de casa por cárcel. Repetimos, casa por cárcel sigue siendo cárcel. Rubén González no ha cometido delito alguno y sus compañeros en la lucha social, en la lucha sindical, exigen su libertad de plena. Sin embargo, ni siquiera eso fue formalizado en el día de ayer. Repito entonces, después de haber pasado todo el mes de diciembre sin una sola liberación de presos políticos, después de haber visto cómo pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo y el régimen estuvo impermeable a los llamados de hechos no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero por la libertad de los presos políticos, cuando ocurre el desastre del pasado 5 de enero, cuando intentan el asalto al Palacio Federal Legislativo y ocurre el desaguisado que ocurrió allí, un poco para remendar el capote. Entonces ayer anuncian la liberación de estos 14 presos, de los cuales efectivamente como presos políticos son alrededor de 8. Debo reivindicar también el hecho de que entre los presos excarcelados está el reportero gráfico Jesús Medina, el periodista Jesús Medina, que se encontraba en condición muy precaria también de salud. Jesús Medina no debió estar preso ni un segundo, ninguno de los verdaderos presos políticos debió estar preso ni un minuto.
Sin embargo, bueno, por supuesto, nos alegramos de que sus condiciones hayan mejorado sustancialmente. Digo sus condiciones porque no están en libertad plena. Todos ellos, salvo el ex pesubista Numa Rojas, se encuentran sometidos a restricciones judiciales, a presentación. El único que está en libertad plena, repito, es el ex pesubista Numa Rojas, quien había sido preso por corrupción. Y en el caso de Rubén González, ni siquiera se sabe a estas alturas qué es lo que va a ocurrir en el día de hoy. Con ese paneo sobre esta situación de los presos políticos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Para el día de hoy está prevista una situación extremadamente compleja, extremadamente tensa. Como ustedes saben, existe una Asamblea Nacional, existe un Parlamento. No es verdad que existan dos asambleas, que haya ahora una asamblea paralela, no. Existe una Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que está presidida por Juan Guaidó, por cuanto se produjo una sesión válida el día 5 de enero a las 5:30 de la tarde en la sede del diario El Nacional, con quórum verificado y con votación nominal. Eso ocurrió, por eso decimos, hay una Asamblea Nacional, esa que tiene el reconocimiento de la ciudadanía y que tiene el reconocimiento de la comunidad internacional. Pero también existe un grupo de personas que fueron expulsadas de partidos políticos democráticos por actos de corrupción y que hoy tienen además el apoyo del bloque oficialista. Estas personas se autoproclamaron como junta directiva de la Asamblea Nacional y están convocando hoy ambas formaciones, tanto la Asamblea Legítima presidida por Juan Guaidó como esta otra estructura que tiene el apoyo del gobierno, están convocando para hoy a sesión ordinaria a las 10 de la mañana en el mismo lugar, en la sede del Palacio Federal Legislativo. Así que no hay que ser demasiado agudo en la mirada para prever que va a haber una situación ciertamente compleja. Esto afecta al país, esto afecta a la República. Este no es un problema interno entre los parlamentarios, ni es un problema entre los partidos. Esto afecta, repito, a la estructura republicana, al modo de vida en república, y por eso ha generado un conjunto de reacciones, no solamente en el ámbito político partidista, sino también en la sociedad civil. El Movimiento Ciudadano Dale Letra, que es un grupo muy activo en la protesta pacífica y ha sido uno de los impulsores de esta convergencia denominada diálogo social, ayer emitió un importante comunicado sobre este tema. Y tenemos en línea precisamente a Mariela Ramírez del movimiento Dale Letra. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Feliz año. Por favor, comparte con la audiencia de La Fuerza es la Unión el contenido de este comunicado. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Feliz año a ti y feliz año a toda la audiencia madrugadora.
Efectivamente, pues los eventos del día 5 de enero, los venezolanos esperábamos que bajo la guía de la nueva directiva y con la reciente reincorporación del PSUV y sus aliados, se trabajara mancomunadamente, anteponiendo el bien común y las necesidades de la gente por encima de intereses partidistas o de grupos. Pero lo ocurrido el pasado lunes pues dista mucho de este anhelo del pueblo venezolano. En lugar de usar todas las capacidades políticas para hacer un proceso de acercamiento, de entendimiento entre todos los actores sociales, el grupo en el poder optó por tomar por asalto la única institución democrática del país, bloqueando así la posibilidad de edificar un gran acuerdo nacional, un acuerdo para crear las condiciones necesarias para reinstitucionalizar el país, reconstruir el Estado de Derecho y restituir la senda democrática. Y de esa manera pues que pudiéramos construir una solución pacífica electoral de la profunda crisis institucional, social y económica en la que está sumida la nación. Con estas acciones, pues el gobierno de facto de Nicolás Maduro viola nuevamente los derechos políticos de los diputados y de todos los venezolanos que votaron por ellos en las elecciones parlamentarias del año 2015, y más que todo evidencia su indiferencia por el sufrimiento del pueblo de Venezuela, víctima de una emergencia humanitaria que solamente puede ser resuelta a través de mecanismos que generen alianzas, convenios entre todos los sectores del país. La imposición de esta junta directiva, mediante un acto tutelado por la fuerza militar y sin el quórum necesario para realizar tanto la sesión como la votación para la elección de las autoridades, de acuerdo a lo que dicta nuestra Carta Magna, establece que es un acto de fuerza y hoy más que nunca es necesario que todos los venezolanos que queremos vivir en democracia trabajemos juntos en la restitución del Estado de Derecho en Venezuela, y para ello es imprescindible que el liderazgo democrático, que lidera hoy la Asamblea Nacional, llame sinceramente a la unión de todos los venezolanos, busque consensos con los diferentes actores de la sociedad y ofrezca opciones políticas que sean claras, coherentes y que acompañen al pueblo en el rescate de la democracia y de la república. Es necesario que con nuestro compromiso todos los ciudadanos trabajemos en la restitución de la democracia, hagamos entender al grupo del poder que es necesario que estas instituciones estén al servicio de todos los ciudadanos, garantizando a todos nosotros nuestros derechos, los derechos que nos consagra la Constitución, y estas acciones del gobierno de facto son sin duda una clara provocación a toda la sociedad venezolana y conllevan responsabilidad de Nicolás Maduro y la cúpula en el poder por los actos que se puedan generar el día de hoy y por el aumento de la violación y la confrontación del país. Es importante que la ciudadanía, que no caigamos en esta provocación, que por el contrario debemos potenciar nuestro compromiso y capacidades para exigir el cumplimiento de nuestra Carta Magna y organizarnos para producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que todos aspiramos. Hoy acompañaremos a la Junta Directiva legítima de la Asamblea Nacional, pero debemos mantener la cordura, la organización ciudadana y no caer en las provocaciones a las que el régimen nos está, sometiendo. Estamos conversando con Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es vocera del movimiento ciudadano Dale Letra, que es uno de los grupos más activos en la promoción de la protesta pacífica en reclamo de democracia y de libertad. Mariela, efectivamente yo coincido contigo, creo que esta situación impulsa más bien lo que es la reunificación del campo democrático. Hemos visto cómo, por ejemplo, la fracción 16 de julio, que estaba reacia a votar por Juan Guaidó, se expresó favorablemente a esta opción después de todo lo ocurrido el día 5 de enero. También hemos visto declaraciones de Henry Falcón, Timoteo Zambrano, más cercanas a lo que es esta postura de repudio también a lo ocurrido el día 5 de enero. Eso pareciera efectivamente positivo. Sin embargo, te pregunto, ¿no plantea esta situación también la necesidad de acercar a esa clase política opositora a lo que es también el reclamo de la ciudadanía? Porque
si bien estamos solidarios con todo esto que ha ocurrido, porque no se trata de solidarizarse con una gestión o con un dirigente, sino con la estructura republicana de gobierno, también hay que recordar que hasta hace nada, por ejemplo, esa misma Asamblea Nacional no se mostró proclive, por ejemplo, a atender lo que era el proyecto de atención a la crisis eléctrica planteado por la sociedad civil, mucho menos el tema del acuerdo petrolero humanitario para atender también el tema alimentario. Es decir, hay un conjunto de cosas que tendrían que ser mejoradas para no solamente promover la unificación de la oposición política, sino también el acercamiento entre la oposición política y la realidad social. ¿Qué opinas a propósito de esa circunstancia? Sin lugar a dudas, Chugo, por eso comenzaba diciéndote que los venezolanos esperábamos que bajo la guía de esta nueva directiva se trabajara mancomunadamente anteponiendo el bien común y las necesidades de la gente por encima de intereses partidistas. No solamente debemos trabajar arduamente en conseguir soluciones a la grave crisis que atraviesa el pueblo de Venezuela, y por eso hemos hecho estas propuestas de acuerdo por la gente que esperamos sean atendidas en este nuevo periodo parlamentario de manera real, con un compromiso real de parte de las fuerzas políticas, sino que también hemos exhortado a lo largo de todo el año a la Junta Directiva del Parlamento a crear un espacio de entendimiento en donde puedan consultarse a todos los sectores del país, no solamente para cohesionar las fuerzas políticas, sino para traducir las necesidades del pueblo, de campesinos, de obreros, de trabajadores, de estudiantes, de profesores, de todo el sector social, para hacer conexión real entre las necesidades del pueblo y la clase política que aspira a gobernar Venezuela. Mariela, te agradecemos vivamente que hayas atendido nuestra llamada madrugadora hoy martes 7 de enero, cuando aún buena parte del país no se ha reincorporado a las actividades regulares. Un gran abrazo. Gracias, Chugo. Gracias de nuevo por este espacio. Era Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra, compartiendo con nosotros, compartiendo con la audiencia de la Fuerza es la Unión los contenidos del comunicado de esta organización no gubernamental, que, repito, es muy importante porque no solamente ha desarrollado un activismo destacado al lado de grupos como las Piloneras y otras formas novedosas de protesta pacífica, sino porque además han sido articuladores, han promovido espacios de encuentro dentro de la sociedad civil tan necesitada de esto, pues precisamente de cohesión, de mayor coherencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 012-461-9087, Globalterap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad,
La fuerza es la unión. 482-9750 y @ChuoTorrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y utilizo estos minutos finales del programa para compartir con ustedes dos preocupaciones, dos reflexiones. La primera tiene que ver con la tendencia al absurdo de la dinámica polarizadora, ¿no? Hoy, repito, están convocados para el mismo lugar dos sesiones, ¿no? La legítima Junta Directiva de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano, presidida por Juan Guaidó, está convocando para las 10 de la mañana para el Palacio Federal Legislativo. Recordemos, el Palacio Federal Legislativo no es un condominio de la Guardia Nacional, no es un edificio de la Misión Vivienda, no es una oficina del Poder Ejecutivo. No, el Palacio Federal Legislativo es la sede de un poder autónomo, que es el Poder Legislativo. Para allí está convocando sesión la Junta Directiva legítima presidida por Juan Guaidó. También para ese sitio está convocando el equipo presidido, integrado, dirigido por este diputado de apellido Parra, expulsado del Partido Primero Justicia por estar presuntamente incurso en actos de corrupción, y que hoy, con el apoyo del PSUV, dice ser presidente de la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo yo que la polarización empuja a la clase política, a las instituciones y al país entero a un caos tan pernicioso como absurdo? Bueno, porque es que esta situación perfectamente podría resolverse de manera extremadamente fácil, extremadamente fácil. Si los tipos llegaran, se sentaran, se verificara el quórum reglamentario, y se realizara la repetición de la votación nominal, ahí se vería sencillamente quién es quién, dónde están los votos, quién tiene mayoría y listo. Ahora, eso no se pudo hacer el 5 de enero. ¿Y por qué no se pudo hacer el 5 de enero? Porque hubo una ilegal, inconstitucional toma militar y policial del Palacio Federal Legislativo. Ahí está el oficialismo diciendo, no, si nosotros no tomamos nada. Y lo que estaba era la policía con una lista evitando que los diputados que estaban inhabilitados se incorporaran. Bueno, ¿quién carrizo es con la Policía Nacional Bolivariana o la Guardia Nacional para calificar la habilitación o no de un diputado? Lo que establece el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional es que al instalarse la sesión hay una comisión que verifica, una comisión del Parlamento que verifica las credenciales de los diputados. ¿Por qué? Porque quien califica, quien habilita o inhabilita a los integrantes del cuerpo es el cuerpo mismo. Eso es lo que establece el Reglamento Interior y Debate, y eso es lo que establece la Constitución Nacional. Pero a estos tipos se les ocurre, pues, como ellos tienen en la cabeza la idea de un Estado militar y policial, se les ocurre que pueden poner a los diputados, es decir, a los representantes del pueblo, a las personas que fueron electas por 14 millones de venezolanos, ¿no?, a pasar delante de un funcionario policial para que el funcionario policial le diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Qué es eso, vale? Bueno, ese absurdo impidió el día 5 de enero que se produjera lo que tenía que producirse. Sencillamente, pues, no dicen estos que tienen los votos para elegir a fulanito de tal como presidente. Bueno, siéntate, verifica quórum, haz la votación nominal y se establece, sencillito. Ahora, al haber dinamitado la Asamblea Nacional como lo hicieron el pasado 5 de enero, al crear esta situación de tensión que tenemos hoy, ¿quién se afecta y quién se beneficia? Yo te puedo decir en primer lugar quién se afecta. Se afecta a usted que me está escuchando, se afecta a usted que me está oyendo. ¿Por qué? Porque perfectamente entonces estos sujetos pueden seguir tomando medidas, esta vez con el barniz de la supuesta legalidad que le da la aprobación de un parlamento, ¿no?,
medidas que sigan potenciando y disparando la inflación y que sigan además deteriorando su ya menguadísimo ingreso familiar. ¿Entiendes? Es usted el afectado. Esto no afecta a Guaidó, ni al partido de Henry Ramos, ni al grupo político de Manuel Rosales, no, ni a Leopoldo López, no. Esto lo afecta a usted y lo afecta en su bolsillo, lo afecta en su estómago, lo afecta en la educación de sus hijos, porque implica que este país se sigue yendo al albañal. ¿Entiende? ¿Quién se beneficia? Ah, bueno, chicos, se benefician los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos tienen una inmensa cantidad de dinero apostado a la gestión absurda de Maduro Moros y saben que esa deuda es ilegal hasta tanto no sea reconocida por el poder legislativo. Entonces los rusos necesitan nada más y nada menos que exista algo que se parezca al poder legislativo y que diga, sí, santificada la fulana deuda. Por eso es que el único país que ha salido en el mundo a decir que la elección de el señor Parra como presidente de la Asamblea Nacional es legítima ha sido precisamente el gobierno de Putin. Repito entonces, los señores del gobierno ruso pueden estar felices, ¿no? Y también los burócratas del régimen de Maduro, que tienen en Putin uno de sus pocos pilares para mantenerse, pueden estar felices. Pero usted que me está escuchando, usted que ha soportado 20 años de deterioro nacional y los últimos 5 años de destrucción de la economía, tiene hoy razones de sobra para sentirse particularmente preocupado. No se trata, repito, de una entelequia, la Asamblea Nacional. No se trata de un problema entre parlamentarios o entre partidos políticos. Se trata de la existencia misma de Venezuela como república. Y se trata de que esa instancia que tiene la legitimidad de aprobar o no los presupuestos, de aprobar o no el endeudamiento público, ahora está a punto de ser asaltada. ¿Entiende? Con severísimas consecuencias para su economía, para la mesa de su casa, para el alimento de sus hijos. Eso es lo que está planteado y por eso esta preocupación ciudadana, más allá de los linderos de los partidistas. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.